Primera Guerra Mundial. Orígenes, desarrollo y consecuencias del conflicto global. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1914 y 1918 y que enfrentó a las potencias de la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, contra las de la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Se trató de una guerra de escala mundial que involucró a más de 60 millones de combatientes de 32 países y que causó más de 16 millones de muertos y 20 millones de heridos. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y de su esposa Sofía Chotek en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, el 28 de junio de 1914. El autor del atentado fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que pertenecía a la organización secreta La Mano Negra, que buscaba la liberación de los pueblos eslavos del dominio austrohúngaro. Este hecho desencadenó una serie de reacciones diplomáticas y militares que condujeron al estallido de la guerra. El contexto en el que se produjo la Primera Guerra Mundial fue el de la época imperialista caracterizada por la expansión colonial, la rivalidad económica, la competencia armamentística y el nacionalismo de las grandes potencias europeas. Estas potencias se agruparon en dos bloques antagónicos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por Francia, Reino Unido y Rusia, que se aliaron para frenar el crecimiento de Alemania, que se había unificado en 1871 y que se había convertido en la primera potencia industrial y militar de Europa. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que se unieron para defender sus intereses frente a las otras potencias. Sin embargo, Italia abandonó la alianza en 1915 y se pasó al bando de la Entente debido a las promesas de obtener territorios en los Balcanes y en África. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en varios frentes y escenarios que se pueden clasificar en dos tipos, el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental fue el que se libró entre Francia y Alemania y que se caracterizó por la guerra de trincheras, una forma de combate estática y desgastante que causó millones de bajas y pocos avances territoriales. El frente oriental fue el que se libró entre Rusia, Alemania y Austria-Hungría y se caracterizó por la guerra de movimientos, una forma de combate dinámica y cambiante que provocó grandes desplazamientos de tropas y de población. Además de estos dos frentes hubo otros escenarios de guerra como el frente italiano, el frente balcánico, el frente turco, el frente africano y el frente marítimo. La Primera Guerra Mundial terminó con la firma de varios tratados de paz que se conocen como el Tratado de Versalles y sus anexos. El Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 entre los representantes de la Entente y de Alemania y estableció las condiciones de paz. Entre estas condiciones se encontraban el reconocimiento de la culpa de Alemania en el inicio de la guerra, la imposición de duras reparaciones económicas a Alemania, la reducción del territorio y del ejército de Alemania, la prohibición de que Alemania se uniera con Austria, la creación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional que pretendía garantizar la paz y la cooperación entre los países, y el establecimiento de un nuevo orden territorial en Europa y en el mundo, basado en el principio de las nacionalidades que consistía en el derecho de los pueblos a formar sus propios estados. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron múltiples y profundas y se pueden resumir en los siguientes aspectos. Consecuencias políticas. La guerra provocó el fin de 4 grandes imperios, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. En su lugar surgieron nuevos estados como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Turquía y otros. También se produjo el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, que dio origen al primer estado socialista del mundo, la Unión Soviética, que se convirtió en un nuevo actor político y en un rival ideológico de las potencias occidentales. Asimismo, se generaron tensiones y conflictos entre los países vencedores y los vencidos y entre los propios aliados que se manifestaron en el descontento, el revanchismo y el auge de los movimientos nacionalistas, fascistas y nazis. También hubo consecuencias económicas. La guerra supuso un enorme gasto para los países implicados que tuvieron que recurrir al endeudamiento, a la inflación y a los impuestos para financiarla. La guerra también causó la destrucción de infraestructuras, industrias, campos y recursos naturales que afectaron al desarrollo económico y al bienestar social. La guerra también alteró el equilibrio económico mundial al debilitar a las potencias europeas y al favorecer a los Estados Unidos, que se convirtió en el principal acreedor, proveedor y mercado del mundo. La guerra también favoreció el surgimiento de nuevas potencias económicas como Japón, que aprovechó la guerra para expandir su influencia en Asia y en el Pacífico.
Igualmente hubo consecuencias sociales. La guerra tuvo un gran impacto en la población que sufrió las consecuencias de la muerte, la enfermedad, el hambre, el desempleo, el éxodo, el trauma y la desilusión. La guerra también provocó cambios en la estructura y en la mentalidad de la sociedad al aumentar el papel de la mujer, que asumió nuevas funciones laborales y reivindicó sus derechos civiles y políticos, al fomentar el movimiento obrero, que reclamó mejores condiciones de trabajo y de vida, al estimular el movimiento pacifista, que denunció la barbarie de la guerra y propuso alternativas de solución de los conflictos, y al impulsar el movimiento cultural, que expresó su crítica y su creatividad a través de nuevas corrientes artísticas y literarias. E igualmente hubo consecuencias culturales. La guerra supuso una ruptura con los valores y las ideas del siglo XIX, que se basaban en el progreso, la razón, el optimismo y el humanismo. La guerra reveló la fragilidad y la irracionalidad de la civilización occidental, que se había mostrado incapaz de evitar la violencia y el sufrimiento. La guerra también estimuló el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que se aplicaron tanto para fines bélicos como para fines pacíficos. La guerra también favoreció la difusión de la cultura de masas, que se manifestó en el auge de los medios de comunicación, del cine, de la radio, de la música, del deporte y del ocio. Esta, en fin, fue una guerra que cambió el mapa político, económico, social y cultural de Europa y por ende del mundo, y que sentó las bases para el surgimiento de nuevos conflictos y tensiones en el siglo XX.